¿Cómo es posible que funcionarios de gobiernos anteriores nos vengan a decir hoy en día que estamos al borde del abismo? Que Colombia y Gustavo Petro están llevando al Estado colombiano al borde del abismo y mejor dicho a una quiebra, a volvernos como Venezuela. Los mismos cuentos que nos han vendido toda la vida y es que vamos a desmentir en este video al supuesto académico exministro de Hacienda de gobiernos anteriores que no da ningún dato y solo lanza ataques. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo este señor en sus redes sociales. Colombia está literalmente al borde de un abismo por la irresponsabilidad del presidente de la República, de su ministro de Interior, el señor Cristo, por la inacción de su ministro de Hacienda, pero sobre todo por el Congreso de la República, los gobernadores y los alcaldes. ¿En qué momento se les ocurrió a todos estos señores y señoras pensar que destruir el país por distribuir una plata que no hay, que no existe, va a ser bueno? Estamos a puertas de la quiebra del Estado, del inicio por lo menos de la quiebra del Estado. Estamos al borde, por lo menos al inicio de la quiebra del Estado colombiano. Pero por aquí Gustavo Bolívar le recordó a este señor que en el gobierno de Iván Duque, esta calificadora Fitch Ratings le bajó la calificación a Colombia por el mal manejo de la macroeconomía en Colombia. Y en cambio en este gobierno esta misma entidad reafirma y no baja la calificación al gobierno colombiano manejado por Gustavo Petro por las buenas políticas implementadas. Vamos a ver qué fue lo que dijo Gustavo Bolívar. Por honrar y pagar deuda pública a tiempo, por el responsable ajuste fiscal, por controlar la inflación, por mantener el empleo en un dígito. Fitch mantuvo para 2025 la calificación al país. No pasaba antes en gobiernos de derecha que sí saben administrar. Entonces recordemos que en el 2021 esta calificadora le bajó la calificación a Colombia por el mal manejo del expresidente Iván Duque. Al exministro Juan Carlos Echeverry también se le olvidó que en el gobierno de Iván Duque se prestaron más de 11.000 millones de dólares. Que el gobierno de Iván Duque se jactaba diciendo que la economía había crecido un 7%, que había crecido un 10%, pero no precisamente porque se hubiera aumentado la productividad, sino porque le inyectaron dinero prestado. Inclusive Colombia estaba pagando un 40% del PIB en deuda externa, Iván Duque la subió a un 60%. Es decir, más de la mitad de la plata que produce Colombia se está pagando en deudas, en platas que no se saben dónde está, en platas que quién sabe en qué parte invirtieron, en qué paraísos fiscales estarán. Y es que vamos a recordar esta nota de Noticias 1 sobre este mismo tema del préstamo de los 11.000 millones de dólares que prestó Iván Duque. Vamos a escuchar a Noticias 1 aquí. En los informes de empalme que preparó el gobierno Duque para el de Gustavo Petro se destaca la suma de los créditos externos de libre inversión que adquirió, que equivaldrían a 3 veces el valor de Isagen. Juliana Ramírez. Mónica, en los 4 años del gobierno Duque se concretaron 49 operaciones de endeudamiento externo de más de 11.000 millones de dólares. Esa deuda le queda al gobierno Petro. Uno de los temas más relevantes en el empalme económico entre el gobierno saliente y entrante es el de las obligaciones financieras. En los últimos 4 años se llevaron a cabo 49 operaciones de créditos con entidades extranjeras por un monto de 11.000. Oiga, 49 opciones de crédito que equivalen, entre todas equivalen a 11.000 millones de dólares en préstamos. Que esa era... Para Iván Duque ese era el crecimiento, hacer préstamos, es como las personas que prestan plata nada más para tener plata en el bolsillo o para tener que gastar. 300 millones de dólares, de los cuales 9.500 millones fueron de libre destinación y solo 1.700 millones tuvieron una destinación específica. Hacemos un programa de austeridad para racionalizar. El sector con mayores créditos aprobados es el social, con más de 2.500 millones de dólares, recursos que fueron utilizados para atender los efectos sociales de la pandemia y a la población migrante. Sobresalen también los 2 créditos por 750 millones de dólares y 500 millones de dólares para la modernización del Estado, y el dinero utilizado para temas ambientales a través de 3 préstamos. Imagínense saliendo de plena pandemia y el expresidente Iván Duque es que prestando plata para modernizar las instalaciones donde él vivía.
del Palacio de Nariño y de todas estas entidades como el Congreso, Cortes, prestando plata para eso, cuando la gente se estaba muriendo de hambre, cuando lo que hizo con esa plata, como nos ha contado el presidente Gustavo Petro y como está documentado que esta plata se utilizó fue para pagarle la nómina a los banqueros que son los más ricos de Colombia, mientras se quebraron más de 500.000 pequeñas y medianas empresas. Por 800 millones, 200 millones y 150 millones de dólares. En el caso de los recursos con destinación específica, se destaca los 300 millones de dólares para proyectos que tenían el objetivo de mejorar la eficiencia del gasto en el sector salud, los 250 millones de dólares para mejorar la eficacia de la gestión tributaria y aduanera de la DIAN y los 160 millones de dólares para la educación terciaria. Los principales prestamistas a los que el gobierno Petro deberá pagarle es el Banco Interamericano de Desarrollo BID, el Banco de Desarrollo de América Latina CAF, la Agencia Francesa de Desarrollo AFD y el Banco de Desarrollo del Estado de República Federal de Alemania. Mejor dicho, Iván Duque es como las personas que van y prestan en el pagadiario, que le prestan a uno, le prestan al otro, le prestan al otro y se vuelan y no pagan. Eso fue lo que hizo el expresidente Iván Duque. Prestó en todos los lados habidos y por haber, pero para que pagara al otro gobierno porque él sabía que iban de salida y que no iban a ganar las elecciones. KFW. Cuando Iván Duque llegó a la Casa de Nariño en 2018, el dólar rondaba los 2.900 pesos y hoy en día la divisa se cotiza en 4.138 pesos. Analistas consultados por Noticias 1 afirmaron que los documentos... Y en este gobierno el dólar se ha mantenido estable, lo dejaron como en 4.300, Gustavo Petro lo bajó a alrededor de unos 3.900 y hoy en día está alrededor otra vez de los 4.300 pesos que fue en el mismo valor que Iván Duque lo dejó. Es decir, el gobierno de Gustavo Petro y las políticas implementadas han mantenido una economía estable en Colombia, en pocas palabras. Parte es que no se tiene certeza si esos créditos fueron en dólares, pues la devaluación del peso tendría efectos de encarecimiento en lo deudado. Thank you guys. Bye. Bueno, entonces, ¿qué dijo el exministro de Hacienda cuando prestaron esta cantidad de plata? ¿A dónde estaba este exministro? No dijo nada. Esa sí era plata que sí tenían, como él nos está diciendo que piensan gastarse en una plata que no hay. Pero como sabemos que la plata que dice Gustavo Petro es para invertir en el pueblo colombiano, para invertir en reformas, esa plata no se puede gastar en eso. Pero la plata que ellos no tenían, pero que sí la prestaron y dejaron endeudado el país, esa sí se la podían gastar en paraísos fiscales, o montando en cuatrimoto, o comiendo lechona, uno no sabe. Estado, con unas consecuencias que son absolutamente descomunales, impensables. Yo soy ministro de Hacienda, exministro de Hacienda, fui director de planeación, he manejado muchas crisis en el gobierno y en Ecopetrol. Esto que están creando ahora es la peor crisis imaginable. Y esto es bajo la dirección del gobierno y... Bajo la dirección del gobierno de Gustavo Petro, no se les olvide, eso es lo que dice, estos son los que gritan, ¡fuera Petro! ¡Fuera Petro! Y entonces vamos a ver cómo es que Gustavo Petro está acabando con el país. Vamos a ver estos datos, vamos a desmentir a un académico, que yo no tengo ningún título profesional ni nada, pero yo me informo, veo noticias, veo verdades, veo mentiras, y estoy en la capacidad de desmentir a un académico de esos que lleva estudiando toda la vida, que inclusive no sé si todavía, pero es que decano de la Facultad de Economía en los Andes, y mejor dicho. Entonces no dijo nada cuando la calificadora le bajó la calificación al gobierno Iván Duque. Ahí no había exministro de Hacienda por ningún lado. Entonces vamos a mostrar estos interesantes datos, que es lo que dicen que el gobierno de Gustavo Petro está acabando. Y antes de esto hay que recordar que cuando Gustavo Petro llegó al gobierno, lo que se decía era que íbamos a entrar en recesión, que Latinoamérica iba a entrar en recesión, el mundo completo iba a entrar en recesión y que nadie iba a crecer. Y aún así, con esos argumentos de los supuestos expertos en ese tiempo, cuando
cuando Gustavo Petro quedó presidente, decían que no iba a subir la economía, que íbamos a entrar en recesión, que mejor dicho, ahí sí se iba a acabar todo, y aún así, con todas esas predicciones que daban estos supuestos expertos, la economía en Colombia el primer año subió creo que alrededor de un 0,6%, que fue mucho lo que subió, porque decían que íbamos a entrar en recesión y que antes iba a bajar más la economía. ¿Y cuál fue el dato que se reveló esta semana? El crecimiento del PIB en los países de la OCDE fue del 1,7% en tercer trimestre de 2024. Colombia, con crecimiento del 2%, fue la tercera economía de mayor aumento detrás solo de Estados Unidos y Chile. Es decir, Estados Unidos y Chile están por delante, quedaron por delante en este semestre. Y esto sí es un aumento de la economía real, que es el aumento de la productividad en el campo, el aumento de las exportaciones, el aumento del turismo, el aumento del café, que por aquí lo tengo. La libra del café colombiano alcanzó precio de 2,79 en el mercado de Estados Unidos, la cifra más alta en 14 años. La carga de 125 kilos ascendió a 2.505.000. Imagínense. Dicen que la economía está muy mal, pero como sabemos, el gobierno Iván Duque dejó una inflación alrededor de un 12,5%, que hoy en día están alrededor del 5 punto y algo por ciento. Y según dicen, para el otro año la inflación va a estar alrededor de un 3%. Entonces esto es lo mal que está manejando Gustavo Petro el país. Cuando recibe una inflación alrededor casi del 13% y hoy en día está en un 5,5%. Eso es lo mal que está manejando Gustavo Petro el país. Camilo Romero también no, espere, sigamos aquí con el video para darles otro dato. Y bajo la calentura del Congreso y de los gobernadores y los alcaldes, se está aprobando una reforma constitucional a las transferencias territoriales que dice que el gobierno tendría que pasarles cosa de 30, 40, 50 billones de pesos. Eso va a aumentar a lo largo de los años. Pero es que esto no es aumentar el presupuesto nacional, ese señor está mintiendo. Porque eso que se le va a aumentar a las regiones es del mismo presupuesto nacional, es decir, el gobierno va a dejar de hacer cosas que tiene que hacer hoy en día para pasárselas a gobernadores y alcaldes, para que ellos las hagan y de la misma manera les entregan más presupuesto. No es que se va a aumentar el presupuesto, sino que el mismo presupuesto nacional le van a aumentar las transferencias a estos territorios. ¿Por qué? Porque como dice la Constitución, Colombia es en un gobierno unitario, pero descentralizada y autónoma en sus regiones. Es decir, que las gobernaciones y alcaldías deben de tener más funciones y por el mismo modo deben de tener más transferencias para poder cumplir con las tareas que se le pongan adicionales. Y eso quebraría de Estado, esa plata no existe, tocaría endeudarse. Y si no me creen... Esa plata no existe, tocaría endeudarse, pero Gustavo Petro no lo puede hacer. Nosotros sí podemos hacer eso, pero Gustavo Petro no puede hacer eso porque es para invertir en el pueblo, y si Gustavo invierte en el pueblo, entonces en el 2026 van a ganar otra vez las elecciones y eso es inadmisible. A mí, créanle al Banco de la República. Por fin alguien produjo un documento. Oiga, muy importante lo que dice aquí. Si no me creen a mí, créanle al Banco de la República. Y aquí nos vamos a ir al video que nos compartió el embajador en Argentina, Camilo Romero, que precisamente el presidente del Banco de la República, que es una entidad independiente del gobierno, estuvo esta semana en el Senado y esto fue lo que nos dijo. Este video tiene como un poquito de mal audio, pero vamos a ver qué fue lo que nos dijo aquí antes de ver el video Camilo Romero. Miren estos datos sobre la economía colombiana que reveló en las últimas horas el Banco de la República en el Senado.
El crecimiento para 2025 será del 2,9% por encima del resto de Latinoamérica y de Estados Unidos. Imagínense la importancia y el buen manejo de la macroeconomía de Gustavo Petro, que se pretende que en el 2025 vamos a crecer más que Estados Unidos. Y si Estados Unidos hoy es el que va liderando este crecimiento económico, es decir que en el 2025 Colombia va a tener el primer puesto en crecimiento económico. La inflación seguirá cayendo y estaría alrededor del 3%, lo dice el presidente del Banco de la República, que es una entidad independiente, que este señor nos acaba de decir que si no me creen a mí, créanle al Banco de la República. Antes vamos a escuchar qué es lo que nos dijo el presidente del Banco de la República. Lo que quisiera destacar aquí es que ese 2,9% de crecimiento del año entrante sería mayor al promedio de América Latina, que de acuerdo con las cifras del Fondo Monetario Internacional es 2,5%. Allá en América Latina hay una recuperación, pero la de Colombia sería más fuerte. Sería mayor al crecimiento de Estados Unidos, que sería 2,2%, y hasta al crecimiento de la zona euro. Las buenas noticias continúan con las ganancias del Banco de la República, que a la fecha se encuentran en 8.6 billones de pesos. Inclusive las ganancias del Banco de la República aumentaron. Entonces esta gente como pretende meternos todas esas mentiras de que estamos en default, que el gobierno de Gustavo Petro está al borde de la quiebra, que estamos al borde del abismo, cuando las noticias reales en la economía es que vamos muy bien, que el turismo viene creciendo, que la inflación sigue bajando, que la exportación sigue subiendo, que el café sigue aumentando su valor, que se están entregando más tierras para que seamos más productivos. Mejor dicho, pues yo no sé esta gente a qué público se dirige, no entiendo. Pero que podrían superar los 10 billones de pesos. Lo que vamos a tener es unas utilidades muy grandes. Les recuerdo que el año pasado tuvimos unas utilidades en 2023 de 9,2 billones de pesos. El nivel más alto de utilidad que ha tenido el Banco de la República en su historia. Y para este año... Es que todo en el gobierno de Gustavo Petro es histórico, el nivel más alto de ganancias que ha tenido el Banco de la República en toda su historia. El mismo presidente del Banco de la República ha dicho que el gobierno de Gustavo Petro bajó la inflación en tiempo récord, en tiempo muy rápido, que es primera vez en la historia que la inflación baja tan rápido. Y aún así, como ha sucedido en toda la historia, que las tasas de interés han estado siempre a la par con la inflación, en este gobierno no ha ocurrido eso. ¿Por qué? Porque el gobierno de Gustavo Petro ha bajado la inflación al 5,5%, pero las tasas de interés siguen alrededor del 11 y el 12%. ¿Por qué no han bajado las tasas de interés? Sabiendo que toda la vida las tasas de interés han estado a la par con la inflación. Nos hacemos esa pregunta. No me atrevo a decir en este momento cuál va a ser la utilidad que vamos a obtener a fin de año, pero la cifra que aparece ahí de 8,6 billones de pesos es la utilidad que hemos obtenido hasta el mes de octubre. La perspectiva es que estemos entre 9 y 10 billones de pesos. Pese a los malos augurios de la oposición, el gerente del Banco de la República dijo que la inflación para el próximo año estaría por el orden del 3%. Es muy importante tener en cuenta que la inflación de este año no es la que tuvimos el año pasado, que en promedio era de más de 12% y a finales del año era de más del 9%. Este año vamos a tener una inflación al final del año pasado ligeramente por encima del 5% y una expectativa para el año entrante del orden del 3%. Es decir, las políticas macroeconómicas implementadas por el gobierno de Gustavo Petro están sacando este país adelante, que son pequeños pasos que se van dando, pero ahí se van dando, y no es como nos lo está vendiendo este señor en este video. ¿A qué público le hablan estos exfuncionarios? Ayer el banco dijo, sus técnicos, un documento muy sesudo,
un poco técnico, difícil de entender, pero... Difícil, no lo entiende sino él. El documento, según él, el documento no lo entiende sino él. Porque ustedes saben que ellos son los más estudiados, los que llevan toda la vida en la academia, pero todo el tiempo que estuvieron en la academia lo han utilizado para proteger la corrupción. Y hay que decirlo claramente. Igualmente valioso, yo creo que es la cosa más importante que se ha hecho en Colombia en economía, que yo tenga memoria, diciendo las consecuencias de esto. El consumo de las familias caería 20 o 30%. Eso sería de un sufrimiento social indecible. Mejor dicho, ya no vamos a escuchar más a este señor. Pero antes lo que queda muy claro es que el café sigue aumentando su valor, que el turismo sigue incrementando, que las exportaciones siguen creciendo, que la inversión extranjera directa sigue creciendo, que este gobierno mantuvo la calificación que dejó Iván Duque y está próximo a recuperar la calificación que tenía frente a esta calificadora de riesgo Fitch Ratings. Entonces, es todo lo contrario de lo que nos está vendiendo este señor. Inclusive él nos dice que fue director de planeación. Y si podemos recordar, pues para no buscar aquí la noticia en estos momentos, que el director de planeación nacional actual nos contaba hace pocos días que en las regalías en el departamento de planeación hay más de 12 billones de pesos perdidos en obras que se dice que ya están hechas, pero él mismo fue a buscarlas personalmente y no hay obras por ningún lado. Inclusive esos 12 billones solo hacen referencia a creo que como a un 19% de la investigación, es decir, esta suma puede ascender tranquilamente a 50, 60 billones de pesos en regalías invertidos en el Departamento Nacional de Planeación, que están perdidos, que no se encuentran por ningún lado. También nos dice que fue directivo de Ecopetrol, y todos sabemos que Ecopetrol se ha aliado hasta con el ELN para entregarle gasolina para que se financien. El Ecopetrol se ha aliado con paramilitares para que de sus gasoductos saquen gasolina y la vendan como empresas normalmente en bombas, estaciones de servicio por todo el país. Entonces, para finalizar este video, aquí un ciudadano del común sin ningún título profesional desmintiendo a un académico que lo único que hace es vender mentiras a los colombianos, y de esa manera se ha manejado el país toda la vida. Pero gracias a Dios y a las redes sociales ya nos podemos informar directamente por las fuentes y no de las informaciones que sacan estos personajes y en los medios tradicionales. Entonces, hasta acá les dejo este video y nos vemos en el próximo.